11 de la mañana con 33 minutos y llegamos pues a la última media hora del programa y hoy día vamos a hablar sobre cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Muchísima atención, ya se encuentra con nosotros la doctora Magali Blas, epidemióloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a ustedes y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirnos dar a nosotros una voz para la prevención de estas enfermedades. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias Magali por estar aquí en la cabina. Efectivamente, lo había mencionado Cintia, las enfermedades de transmisión sexual que en años anteriores de repente era, hasta la fecha creo que sigue siendo un tabú. Todavía no se habla con claridad de cuáles son las causas y los efectos de las enfermedades de transmisión sexual. Y ustedes desde la universidad vienen desarrollando también investigación que puede servir para la población y de alguna forma nosotros como sociedad poder prevenir todo este tipo de agentes, digamos, que nos puede dañar un poco nuestra salud. ¿Cuáles han sido los avances que ustedes han logrado desde la universidad en cuanto a este tema de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, desde la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia hemos desarrollado durante los últimos años el estudio más grande que se ha desarrollado en el Perú para evaluar cuál es la prevalencia de varias enfermedades de transmisión sexual en el país, ¿no? Y lo que encontramos es que si bien la prevalencia de infecciones como el virus del VIH es menor al 0.5%, todavía tenemos infecciones que son bastante elevadas. O sea, ¿está detectado que han sido a través de contacto sexual? Sí. Básicamente, todos los que son infecciones de transmisión sexual se contagian o se infectan, a través de relaciones sexuales. Y algo importante para el público que nos escucha es que muchas de ellas no tienen signos ni síntomas, ¿no? Por eso es que hace unos años se cambió el término de enfermedades de transmisión sexual a infecciones de transmisión sexual, porque una enfermedad denota que yo voy a tener un síntoma de algo o un signo. Claro, algo te tiene que doler para saber que estás mal, claro. Exacto. Entonces, en muchas de estas infecciones, como por ejemplo el VIH o el virus del papiloma humano, uno puede andar tranquilo por la vida y no tener ninguna molestia, ni ningún síntoma, ni ningún signo de enfermedad, y uno puede tener el virus. Por eso es que es importante la prevención y el diagnóstico temprano. Pero estas cosas asintomáticas que tú mencionas, ¿se dan en todas las personas o debe haber alguien que de repente por ahí le ha salido un granito, algo en la zona vaginal o en el caso también de los hombres, ¿no? Bueno, se pueden dar en cualquier persona que haya tenido algún contacto sexual. El problema, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual es que afecta mucho más a las mujeres, porque muchas veces nosotros tenemos un área de exposición mucho más amplia, que es la vagina, por la cual tenemos más probabilidad de que entre una infección, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema de las infecciones de transmisión sexual? Es que pueden incrementar el riesgo de adquirir el VIH. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el herpes o el virus del papiloma humano, tengo más riesgo de adquirir el VIH. Lo otro es que si yo estoy gestando y tengo una infección de transmisión sexual, puedo pasarle esa infección a mi bebé. Es por eso que yo recomiendo a todas las mamás que nos escuchan o a todas aquellas que están pensando en tener un bebé o tienen un bebé, que se hagan su despistaje de sífilis y VIH, ¿no? Sífilis congénita es un gran problema todavía en el país, no hemos logrado eliminarla y con un diagnóstico temprano y tratamiento puedes eliminarlo. Y de hecho la Universidad Peruana Cayetano Heredia hizo un estudio para implementar un programa de tamizaje y tratamiento para la sífilis congénita. Magali, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes en nuestro país? Bueno, te cuento que hay más de 20 virus, parásitos, bacterias que producen infecciones de transmisión sexual. Más de 20. Además del VIH, ¿o está incluido también? Incluyendo el VIH, hay más de 20. Pero de esas 8 son las más frecuentes. Entonces tenemos 4 que son curables, como por ejemplo la tricomona, la gonorrea, la sífilis, vaginosis bacteriana. Y tenemos 4 virus que no son curables, es decir, una vez que los adquieres se quedan contigo para toda la vida, que son el virus del VIH, la hepatitis B, el virus del papiloma humano y el virus del herpes. Este tipo de contagio se realiza a través de actividad sexual, pero ¿cuál es el origen? Hongos, bacterias. Bueno, tenemos hongos, bacterias y virus. Cualquiera de esos 3 pueden entrar a tu organismo y contagiarte. ¿Qué es lo que incrementa mi riesgo? Si yo tengo más parejas sexuales,
tengo un riesgo incrementado de tener VIH o alguna infección de transmisión sexual. Lo otro es que siempre lo que yo digo a las participantes que nosotros vemos en las clínicas o en la comunidad es que cuando tú tienes relaciones sexuales, estás teniendo relaciones sexuales con todas las parejas de tu pareja. Entonces, si yo estoy teniendo mi primera relación sexual con alguien que tuvo 10 parejas, yo estoy teniendo relaciones sexuales con 11 personas. Es por eso que es importante prevención. Entonces, tener, digamos, y hay 4 medidas que pueden evitar que tú tengas una infección de transmisión sexual. ¿Cuáles son? Una es, obviamente, la abstinencia. Si yo no tengo relaciones sexuales, yo no me voy a contagiar de una infección de transmisión sexual. Claro. Pero si yo ya tengo relaciones sexuales, puedo practicar la monogamia, pero mutua. Es decir, yo no soy solo fiel contigo, sino tú también eres fiel conmigo. ¿Ya? Eso es algo que es frecuente. O sea, las mujeres a veces somos fieles con una persona, pero la otra persona no es siempre fiel con nosotros. Entonces, y bueno, también se aplica para hombres, ¿no? Entonces, monogamia mutua. Lo otro es el uso de condón. Toda persona debería saber cómo usar un condón. El condón te puede salvar una vida y eso es básico. Debemos enseñar mucho y bastante cómo se usa un condón. Y lo último es la vacunación. Hay infecciones de transmisión sexual que ya tienen una vacuna, como por ejemplo la hepatitis B, que está incluida en el calendario de vacunación ya, y el virus del papiloma humano, que también ya tiene una vacuna. Un caso, mejor dicho, me quiero ir al caso del virus papiloma humano. Si una persona, si una mujer haya tenido, no sé, de repente pues signos de que le quiere dar esa enfermedad y de repente se ha cauterizado, ¿esta persona también tiene riesgo de volver a adquirir esa enfermedad? ¿O bajo la cauterización ya no? Bueno, siempre tenemos el riesgo de volver a adquirir el virus del papiloma humano. Y te explico. Una vez que uno tiene el virus del papiloma... Bueno, este es el virus más frecuente, uno de los virus más frecuentes que existen. Más del 50% de personas que han tenido alguna vez relaciones sexuales han tenido el virus. O sea, es súper alto. Lo que pasa es que la mayoría lo controlamos. Pero desde que uno tiene el virus, y eso es lo que la mayoría de gente no sabe, que es este virus del papiloma humano es el que causa el cáncer al cuello uterino. Entonces, muchas veces no hacemos esa conexión. Desde que uno tiene el virus hasta que uno tiene el cáncer pueden pasar 15 o 20 años. ¿Qué produce este virus, Magali? Este virus produce muchos, digamos, tipos de enfermedades. Uno es el cáncer al cuello uterino, lo otro es cáncer a la vulva, a la vagina, y también cáncer al ano en, por ejemplo, poblaciones como los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres, ¿no? Cuando hay sexo anal, entonces este virus puede producir cáncer al ano y verrugas genitales, que es otro gran problema de salud en el país. Entonces, produce diversas enfermedades, cánceres y verrugas, y lo importante para el público oyente es que sepan que hay una vacuna contra este virus, que el Estado la empezó a poner hace ya 1 año y medio. Lamentablemente se dejó de poner por un tiempo, pero entiendo que ya se compró el nuevo lote de vacunas y se va a empezar a vacunar desde noviembre. Así que para todos aquellos que no pudieron vacunar a sus hijas de 10 años o que están en 5º grado de la escuela, ahora van a empezar a vacunar desde el próximo mes. Bueno, y los factores que favorecen contraer una infección, pues, es tener relaciones sexuales, como lo dijo, sin condón, cambiar y o tener varias parejas sexuales. Ese es el problema en nuestro país también. Creo, bueno, en realidad a nivel mundial, ¿no? Que en realidad uno dice, bueno, pero yo me cuido, pero en realidad voy teniendo 10 o a más parejas, ¿no? Y si se va cuidando, pero en alguna de esas puede adquirir este virus. Por supuesto. Ese es un gran problema. Muchas veces nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en adolescentes, es en no embarazarme, ¿no? Entonces yo uso un método anticonceptivo, lo cual es genial para prevenir el embarazo, pero sin embargo no me va a proteger de una infección de transmisión sexual. Entonces, si yo uso solo la píldora, la ampolla, y no uso un condón, no voy a salir embarazada, pero puedo adquirir una infección de transmisión sexual. Y como yo les digo, es muy, muy frecuente. Solo te doy un ejemplo. En la Universidad de Washington se hizo un estudio en adolescentes que habían sido vírgenes, y durante los primeros 4 años se midió cuántas de ellas habían tenido el virus del papiloma humano. Dentro de los 4 años de haber iniciado actividad sexual, más del 50% ya tenía el virus del papiloma humano. Es por eso que ¿Asintomático? Sí, sin ningún síntoma. O sea, el virus del papiloma humano no te va a dar ningún síntoma. Ese es el gran problema, y por eso es que como lo mencioné, este virus produce cáncer. Cuando yo tengo un síntoma es que ya es un cáncer tardío. Cuando yo tengo sangrado, y eso lo hemos visto muchas veces, es que ya el virus produjo un cáncer y ya es avanzado. Para todos los que me escuchan, la mayoría no va a tener síntomas. Y entonces es más frecuente, por eso es que la vacunación se da antes de empezar las relaciones sexuales. En nuestro país es a los 10 años o cuando estás en 5º grado
en el colegio. Secundaria. De primaria. De primaria. Ah, primaria, ya. Sí, ¿por qué? Porque una vez que empiezas tus relaciones sexuales dentro de los primeros 4 años, más de la mitad se va a contagiar de este virus. ¿Cuántas vacunas son, Magali? Son 3 dosis. Hay 2 ¿Una se aplica a los 10 años? Sí, no, claro. Una se aplica al inicio, la otra a los 2 meses de la primera vacuna y la última a los 6 meses de la primera vacuna. Entonces, esta vacuna te protege solo, bueno, digo solo porque contra 4 tipos de virus del papiloma humano y te protege contra el 70% de los tipos que causan cáncer. Solo para darles una idea, existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano. ¿Qué pasa si de repente una niña no es vacunada con estas 3 dosis y deja de vacunarse? Bueno, lo que enfocamos y lo que queremos resaltar es que necesitas la vacuna contra las 3 dosis, ¿no? Que eso es, creo que la información que le debe llegar al público. Ha habido diversos estudios con 2 dosis, con 1 dosis para ver cuál es la efectividad, pero en el Perú la estrategia es de 3 dosis. Entonces yo les diría que vacunen a sus hijas con las 3 dosis a los 10 años para prevenir que a ellas cuando tengan 30, 40, 50 años les dé el cáncer al cuello uterino. Claro, pero a donde iba es, por ejemplo, le han puesto la primera y la segunda dosis en ese año. El próximo año le pueden poner la tercera dosis. ¿Puede ser, es válido, digamos, protege todavía la vacuna? Lo importante es que siga el esquema de vacunación, pero sí podría proteger si te la pones después. Pero lo que queremos que llegue, el mensaje que queremos que llegue es que no pierdan sus dosis en el tiempo indicado. Pero sí podría proteger inclusive con 2 dosis. En realidad uno tiene que protegerse en cuanto a estos temas, pues mucho más, ¿no? Y ahora con el tema también del virus que ha aparecido, el ébola, yo creo que hay que reforzar estas prevenciones, ¿no? Exactamente, creo que una de las cosas que le falta al país es personal de salud entrenado en prevención en poblaciones, ¿no? Porque las carreras de salud tradicionales, si te digo yo soy médico, es que nos enfocamos en el manejo individual de personas, pero ya cuando tienen una enfermedad. Y solo quiero comentarles que justamente en Cayetano hemos lanzado este año la carrera de salud pública y salud global, que es una nueva carrera que está enfocada justamente en lo que tú mencionas, prevención a nivel de poblaciones, no solo en individuos, y con una visión de salud, es decir, de prevención y no de enfermedad, ¿no? Pero sería bueno, Magali, que de alguna forma también se hable en términos sinceros, en las palabras exactas, porque muchas veces hablar de sexo o hablar de sexualidad a través de los medios de comunicación o a veces dentro de la familia sigue siendo un poco difícil porque no hay la confianza necesaria entre padres e hijos para explicarles específicamente de qué se trata del proceso de la sexualidad. Y muchas veces en ese descuido o en esa desinformación, porque muchos jóvenes adquieren esta información solamente de redes sociales o de lo que entran de repente a algunas páginas en internet y no son conscientes en realidad del problema en el que se están metiendo cuando uno adquiere una infección de transmisión sexual. Entonces, no sé, el pensamiento sería de alguna forma es que padres e hijos hablen sinceramente de qué se trata, sin tabúes, de que se hable exactamente de las causas, de las consecuencias que tiene ese tipo de enfermedades. Tienes absolutamente toda la razón. Lo importante es que nosotros, desde el colegio, desde la familia, podamos educar a nuestros hijos. Muchas personas tienen la mentalidad de no, yo no voy a hablar de esto con mi hija porque mi hija no va a tener relaciones sexuales, o las va a tener cuando se case. Y eso es falso. Es una ilusión en realidad, ¿no? Sí, lo importante y lo que se ha visto es que es mejor saber a no saber. Y se han hecho estudios en, por ejemplo, personas a las cuales, digamos, vivían en esta burbuja de el virginarse al matrimonio y realmente pierdes mucho tiempo de poder darles un mensaje de educación de prevención, que esas personas están mucho más en riesgo que aquellas que ya sabían cómo cuidarse. Lo otro es que las personas dicen, si yo le hablo de condón o de cómo usar un condón, lo voy a incitar a tener relaciones sexuales. Y eso es falso. De hecho, es mucho mejor que tu hijo sepa cómo usarlos, y muchas veces eso no va a acelerar para nada. Se ha visto que no acelera para nada el inicio de relaciones sexuales, sino muchas veces lo retrasa. Entonces yo recomendaría a todos los que me escuchan hablar con sus hijos. Muchas veces como mamás, te digo porque soy mamá, nosotros somos los últimos en enterarnos y los amigos son los que le brindan la información. Qué mejor que el colegio, gente preparada, o nosotros mismos le brindemos la información que necesita para prevención. Y así evitamos que nuestro hijo tenga VIH, tenga hepatitis, tenga cáncer al cuello uterino en el futuro. Magali, los hábitos higiénicos, ¿cuánto cuentan para poder nosotros estar protegidos ante una infección de transmisión sexual?
Bueno, por ejemplo, acá quería hablar sobre el tema de la circuncisión, ¿no? La circuncisión se ha visto que previene la adquisición del VIH en el varón. Esto te hablo de estudios que se han hecho en África, donde las epidemias son generalizadas, ¿no? Pero hábito higiénico me refiero a que el prepucio, que es el que cubre el glande, digamos, como la tripita que cubre el glande, ahí a veces se alojan bacterias que hacen que esté esa zona más propensa a que el virus entre al organismo, ¿no? Entonces, en general, lo que se ha visto es que si tú retiras eso, disminuyes en 60% la probabilidad de que esa persona, ese hombre, se contagie de VIH de una mujer. En el Perú esto no es aplicable porque no es el tipo de epidemia que tenemos, pero en general tener una buena higiene es siempre útil. Algo que sí no deberíamos hacer son las llamadas duchas vaginales, en el caso de las mujeres. ¿De qué se trata esto? Las duchas vaginales es cuando nos ponemos o nos limpiamos adentro de la vagina. Entonces muchas veces echan agua, echan material o algo para que limpie la vagina, y eso no es recomendable porque altera... Los líquidos que se usan, ¿no? Como una especie de jabón. Que van adentro. Ajá, exactamente. Eso no es recomendable porque altera toda la flora de la vagina. Toda la, digamos, la flora que nos protege la altera. Entonces siempre los lavados son por fuera, ¿no? Por fuera con jabón normal y agua. Eso es no ser tan, no ser, digamos, no por decirles, tan profunda la limpieza en el caso de las mujeres, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, personas, trabajamos mucho en comunidades que se insertan, digamos, hojas o para limpiarse por adentro, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, no es recomendable porque altera toda la flora y es más, incrementa tu riesgo de adquirir una infección. Bueno, doctora, recomendaciones para todos nuestros oyentes. Bueno, las recomendaciones que yo le daría es: hablen con sus hijos, infórmense. Si los adolescentes, estás pensando en iniciar tu relación sexual, infórmate. Muchas veces los adolescentes tienen temor a adquirir un condón. Hablo de hombres y mujeres. Infórmate, hay lugares donde puedes adquirir condones, aprende cómo se usan. Es importante saber cómo se usa un condón. Yo me he encontrado con muchos adolescentes que no saben cómo usarlo, ¿no? Entonces, en lugares confiables, no en lugares, por ejemplo, no en vendedores ambulantes. Que no esté expuesto, digamos, al sol, a otro tipo de elementos que puedan dañar. Magali, yo sé que de repente es imposible que tú me des un aproximado, pero ¿a qué edad tú recomiendas que las niñas deben iniciar su relación sexual y los chicos también deben iniciar su relación sexual? Cuando estén preparados para ello. Psicológicamente, ¿no? Psicológicamente, y cuando estén conscientes de cuál es el riesgo de tener una relación sexual, y hablo no solo de las infecciones de transmisión sexual, sino el hecho de ser padres o madres, ¿no? Que cambia tu vida. Y cuando tengan todas las herramientas necesarias para que si pase algo poder afrontar, sea una infección o sea tener un hijo o una hija, ¿no? Y lo que, bueno, recomendamos siempre es que los padres pues tengan una comunicación extensa con sus hijos, ¿no? Que siempre estén conversando con ellos sobre estos temas tan delicados que a veces pues uno ruboriza, pero en realidad uno tiene que hablar con la verdad y la realidad. Pero me están indicando que tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días, con la doctora Magali. Sí, adelante su consulta. Quería hacer una pregunta. Estoy escuchando mi programa y me gusta tu programa y te la radio nacional, ¿no? Yo soy acá de Puno, llamamos de más rincón del Perú, de la mina de Rinconar. ¿Desde Puno? Entonces, sí, de Puno. Entonces yo estoy escuchando el programa, entonces quisiera saber de repente acerca de las infecciones, de las señoritas, ¿no? De las niñas, más que todo. Entonces yo tengo una hija ya de 20 años que no sé qué ponerse vacuna, pero no que está indicando la doctora de que sería muy bueno a los 10 años, ¿no? En caso de eso, ¿cómo sería la pregunta? Quisiera hacer una preguntita esa. Claro, la vacuna en el Perú está indicada para niñas de 10 años. Como ha habido un desabastecimiento de vacunas en el último año, este año se va a vacunar para niñas de 10 y 11 años o que están en 5º grado de primaria. En otros países lo que se hace es vacunarse hasta los 26 años, ¿okay? En el Perú el gobierno lo está dando gratuitamente, es una vacuna que es cara. Lo que yo le recomendaría es que esta vacuna es efectiva contra 4 tipos, ¿no? Si yo ya tengo esos 4, yo ya he iniciado relaciones sexuales y estoy infectada con esos 4, ya no tiene sentido vacunarme. Pero si no lo estoy y no he iniciado, la vacunación, entonces sí valdría la pena vacunarse. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos desde Puno que también se han comunicado con nosotros, y de alguna forma nosotros lo que queremos es hacerles llegar información práctica
para que ustedes tengan en la mano y también poder en práctica buenos hábitos saludables. Muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Magali Blas. Ella es epidemióloga de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Magali.